La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Pasaron las elecciones gallegas y como en un bucle infinito, todo vuelve a depender del calendario electoral ahora por las vascas, las europeas y las catalanas de mayo, donde el gobierno espera que las urnas avalen su apuesta por la amnistía. Eso es lo que está por ver. Lo que sabemos de momento es que será en la amnistía en lo que va a volver a centrarse el Partido Popular desde hoy mismo, porque hoy esa norma aterriza en la Cámara que controlan los populares con mayoría absoluta, que es el Senado. De alguna manera empieza la segunda parte. Hoy la mesa de esa Cámara va a aprobar tramitar una norma que el PP va a ralentizar tanto como pueda y llega al Senado después del informe que emitieron anoche sus letrados, que advierten de que esta norma es inconstitucional. Dicen incluso que es un fraude. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Los letrados, sin embargo, admiten que el PP no tiene más remedio que tramitar la amnistía. Parece obvio, no lo es tanto. Vox le había pedido que no lo hiciera al PP, que la dejara morir en la Cámara Alta, y el PP se llegó a preguntar si cabía de verdad esa posibilidad. Los letrados confirman que eso no puede hacerse. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Así que la norma saldrá adelante pese a todos los reparos que le ponen los letrados. Sí, el PP pidió ese informe para justificar su rechazo a la petición de la ultraderecha que pretendía que el Senado se declarase en rebeldía paralizando la iniciativa. Los letrados aseguran que la amnistía tiene que seguir su recorrido parlamentario, aunque en su exposición de 69 páginas dejan claro que para ellos la norma es claramente inconstitucional. Defienden que una ley de esta envergadura supone una reforma de la Carta Magna encubierta. Los juristas ven irregularidades formales por la tramitación. Creen que el texto debería haber decaído cuando, con el voto en contra de Junts, el Pleno rechazó por mayoría absoluta la tramitación de la ley, pero sobre todo ven también irregularidades en el fondo. Argumentan que la proposición de ley vulnera hasta 11 artículos de la Constitución, artículos y principios como la igualdad o la separación de poderes. En el informe, los letrados señalan también el camino al PP y recuerdan que el Senado puede plantear ante el Congreso un conflicto entre ambos órganos que puede acabar en el Tribunal Constitucional. Hay otra señal de hasta qué punto las elecciones condicionan todo. Y en este caso ocurre en el Congreso, donde el PSOE ha vuelto a discrepar con Junts y con Esquerra en esa comisión de investigación que el PSOE aceptó para investigar lo que dicen los independentistas que no quedó claro de los atentados de las Ramblas y de Cambrils. Aunque hay una sentencia judicial, aceptaron hacer una comisión de investigación sobre eso. Y en eso, Guille, vuelven a discrepar. Sí, discrepan en cuál debe ser el objetivo de esa comisión de investigación y en la lista de personas que deben comparecer. PSOE, Esquerra y Junts trataron ayer de llegar a un acuerdo sobre esto, pero no fue posible y fuentes de la negociación confirman que los grupos han decidido desconvocar la reunión prevista para hoy en el Congreso ante la falta de consenso. Es la segunda vez que los partidos fracasan en su intento de activar la investigación parlamentaria sobre los atentados de Barcelona y Cambrils. Los socios temen además que el adelanto electoral en Cataluña afecte también al trabajo en esas comisiones que pactaron durante las negociaciones para hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol. Guille, gracias. Hasta luego. Es en todo caso por la amnistía por donde el PP va a seguir hoy la oposición al gobierno después del revés que se llevó ayer en la Oficina de Conflicto de Intereses, donde recuerden que pidió la inhabilitación de Pedro Sánchez por haber participado en el Consejo de Ministros que aprobó las ayudas a Air Europa. Ha constatado esta oficina que la esposa del presidente del gobierno no tenía ningún papel en la compañía. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Claro, ¿y ahora qué? Pues ahora, a pesar de que el primer plato no ha triunfado, el PP piensa seguir insistiendo en el mismo menú. Como la Oficina de Conflicto de Intereses ha sentenciado que no había conflicto de intereses, Génova ha recurrido a un clásico, decir que el órgano está al servicio de Moncloa, y va a recurrir después a otro clásico, la ofensiva parlamentaria. Esto es inundar las sesiones de control de preguntas sobre Begoña Gómez y remitir hasta 8 cuestiones sobre el tema al gobierno para que responda por escrito. Los populares quieren conocer al dedillo la agenda de la esposa del presidente, quieren saber la reuniones que esta tuvo con el consejero delegado de Globalia, que es la matriz de Air Europa, y si Begoña Gómez compartió intereses con la trama Coldo o si se valió del Falcon para sus viajes de negocios. Por eso van a continuar con el mismo plan de ruta, sin descartar incluso pasar por los tribunales, porque tienen claro en Génova que cuanto más pinche Ferraz con el novio de Ayuso, más pincharán ellos con la mujer de Sánchez. David, gracias. Gracias. Pues ese es el otro gran asunto en la política y tiene que ver con Isabel Díaz Ayuso, que defiende las amenazas que su jefe de gabinete,
Miguel Ángel Rodríguez, escribió a la periodista adjunta al director del diario.es, Esther Palomera. Ella, Ayuso, habla de un enfado y cómo va a ser que ahora la gente pues ya no se pueda ni enfadar. Con respecto a mi jefe de gabinete, lo que se ha visto es que dos personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años discuten por WhatsApp. Es que tampoco entiendo qué hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra. Ayer en la Ventana de Madrid estuvo el delegado del Gobierno en esta comunidad, Francisco Martín, que pidió la destitución de Miguel Ángel Rodríguez y directamente la dimisión de Díaz Ayuso. Creo, sinceramente, que la situación es lo suficientemente grave como para que no cambiemos de pantalla. Llevamos demasiados años en Madrid padeciendo esta saga mafiosa que proviene de los tiempos de Aguirre, a continuación González, a continuación Granados, después Cifuentes, y ahora estamos viendo el episodio de esta saga del padrino o de la madrina que podría ser la de Díaz Ayuso. Pero hay una discrepancia que va más allá de la política, en este caso es la que se está produciendo entre el Colegio de Abogados de Madrid y la Fiscalía. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días. Los abogados van a denunciar a los fiscales porque les acusan de haber filtrado la investigación contra el novio de Díaz Ayuso y la Fiscalía contesta que lo hizo para defenderse de un bulo. La Fiscalía General sostiene que la Fiscalía de Madrid no filtró ningún dato nuevo, solo publicó una nota de prensa como consecuencia de la filtración interesada y manipulada del entorno de Ayuso, que atacaba la honorabilidad del fiscal del caso y también en respuesta a la solicitud de numerosos medios de comunicación, entre ellos la SER, que quisieron contrastar la información publicada por ese entorno de Ayuso y que se demostró averiada. Pero el ilustre Colegio de Abogados de Madrid no actuará contra esa filtración falsa que revelaba datos secretos. Sí ha anunciado que perseguirá por la vía penal y administrativa la nota de prensa del Ministerio Público en defensa de los derechos de un abogado, dice, que ni él mismo reclama. Hasta luego, Campos. Hasta ahora. Pues así estamos, empezando un martes que todavía no es de primavera, aunque lo parezca, Jordi. Buenos días, las temperaturas serán muy parecidas a las de ayer, poco frío ahora, ambiente suave, cálido en algunos puntos durante la tarde, sobre todo en el interior de la Comunidad Valenciana, de Murcia, el Valle del Guadalquivir y en Canarias, donde las máximas se situarán alrededor de los 30 grados. Mucho sol, algunas nubes o bancos de niebla en el Mediterráneo con ambiente fresco y tormentas durante la tarde entre Galicia y Asturias, en el Pirineo más oriental y en las montañas del interior de la Comunidad Valenciana. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Fue en un cortijo en una finca agrícola de Alboloduy, en Almería, donde un hombre con un juicio pendiente por malos tratos envenenó a sus hijas de 2 y de 4 años. El hombre tenía una orden de alejamiento, aunque llegó a un acuerdo con la madre y con la Fiscalía para fijar un régimen de visitas. La fiscal contra la violencia machista advierte ante este tipo de acuerdos que no garantizan la seguridad de las víctimas. Estuvo anoche en Hora 25 Teresa Peramato, que plantea repensar estos pactos, aunque sean en teoría mutuos. Informa Mariola Lurido. La Fiscalía apoyó el mutuo acuerdo entre el maltratador y la víctima para establecer el régimen de visitas del padre que acabó matando a las 2 hijas. La fiscal de sala, delegada de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, admitió anoche en Hora 25 que pudo oponerse, pero es muy difícil. No es tan fácil oponerse, aunque pueda parecer así a bote pronto que el fiscal se puede oponer a todo, sí, pero tienes que plantear argumentos para demostrar que ese acuerdo no beneficia a los menores. Y de este nuevo caso, dice, se puede sacar una lección: no autorizar los mutuos acuerdos en violencia de género ponen en peligro la vida de la madre y de los menores. Un mutuo acuerdo tal y como está ahora a lo mejor no es lo garantista que se requiere para las víctimas de violencia de género y para sus hijos e hijas. Peramato reconoce también que la proximidad del juicio contra el agresor por malos tratos y amenazas señalado para el 10 de abril pudo haber elevado el riesgo que corrían las pequeñas. En Vitoria, la Archancha ha detenido a un hombre por secuestrar y agredir a su expareja, de la que también tenía una orden de alejamiento. La retuvo en un local comercial, atada con bridas, hasta que consiguió escapar con gritos de auxilio que alertaron a los vecinos. La Generalitat ha convocado a los funcionarios de prisiones que llevan varios días bloqueando el acceso a varias cárceles catalanas después de que un recluso matara a una cocinera en Tarragona. Ayer 4.000 presos volvieron a quedarse confinados en sus celdas por esta protesta que el govern tilda de ilegal. Barcelona, Sergi López, bon día. Hola, bon día. Es la cuarta convocatoria de la Generalitat a los funcionarios de prisiones en 2 días y de nuevo los representantes sindicales van a dar plantón al govern. Han dicho desde el primer día que quieren dimisiones
porque alguien tiene que responsabilizarse del asesinato de la cocinera de la cárcel de Mas-d'Enric de Tarragona. Hoy a las 10 de la mañana los trabajadores han convocado una rueda de prensa para explicar su día a día, la falta de recursos y de personal que hace muy difícil su trabajo. Van a dar una tregua en sus movilizaciones durante el día de hoy, pero ya han avisado de que las reivindicaciones continuarán. Ayer 4.000 reclusos no pudieron salir de sus celdas por el bloqueo en las cárceles. La Consellería anunció nuevas medidas de seguridad, como reforzar la vigilancia en los puntos de la prisión donde haya empleados de los centros de reinserción, pero los sindicatos dicen que lo único que desbloqueará la negociación es que haya dimisiones. Y una última hora nos lleva hasta Sevilla porque hay varios muertos en un control de la Guardia Civil en la AP4, es la carretera, la vía que une Sevilla con Cádiz. Un camión se ha empotrado contra ese control de la Guardia Civil. ¿Qué más sabemos? Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, un accidente bastante grave. 6 personas fallecidas, según nos acaban de confirmar desde la delegación del Gobierno. Entre ellos 2 guardias civiles que estaban en ese control a la altura de la localidad sevillana de Los Palacios. Como decías, ocurría en la AP4 en sentido Sevilla, a la altura del kilómetro 45. Un camión se empotraba contra ese control que había establecido en ese punto la Guardia Civil. Según nos confirman, no había intención de arrollar, ha sido todo accidental. El camión, como decimos, chocaba contra ese control de la Guardia Civil. Los servicios de emergencia continúan a esta hora actuando en ese punto de la vía. La circulación de todos los vehículos se está desviando hacia la Nacional Cuarta. Pues quedamos pendientes de este accidente y de conocer el número exacto de víctimas en un accidente de tráfico a primera hora de la mañana en esa autovía que une Sevilla con Cádiz. En el mapa para entender el mundo. In Gaza we are no longer on the brink of famine. Esta nueva advertencia de Borrell porque Israel está utilizando el hambre como arma de guerra en Gaza, donde apenas nadie habla ya de las opciones de un alto el fuego por mucho que se intente seguir negociando y donde en realidad siguen matando a civiles y los que sobreviven se agolpan o se hacinan para conseguir algo de la ayuda o de la poca ayuda humanitaria que llega. Esta madrugada al menos 10 personas han muerto en Rafah y más bombas han seguido cayendo sobre el territorio después de que una redada dejara 20 fallecidos en el mayor hospital de la franja. Eso solo horas después de que Estados Unidos advirtiera a Netanyahu de que atacar Rafah aumentaría la anarquía. Corresponsal Sara Canals. Buenos días. Una llamada donde el presidente Biden ha hablado de preocupación y de errores con Netanyahu, a quien le ha recordado que aunque sean socios, su estrategia militar tiene que ir acompañada de un plan político y humanitario coherentes. Así lo ha detallado Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional. Una invasión en Rafah sería un error que resultaría en más muertes, más inestabilidad y que aislaría a Israel en el ámbito internacional. Sin dejar de lado el millón de refugiados que no tienen a dónde ir, siendo Rafah el único punto de entrada de ayuda humanitaria y fronterizo con Egipto, también contrario a esta invasión, tal y como recordaba Sullivan. Y a efectos prácticos, con esta llamada Biden gana tiempo. Ayer le pidió a Netanyahu que envíe una delegación israelí a Washington para reunirse con miembros de su gobierno y hablar sobre los peligros que supone esta operación, que por otro lado la Casa Blanca asegura que no se va a producir hasta que este equipo vuelva a Israel, un viaje que se prevé para finales de esta semana o principios de la que viene. En Rusia. Vladimir Putin se ha dado un baño de masas en una abarrotada Plaza Roja de Moscú para celebrar el 10º aniversario de la anexión de Crimea y también su aplastante victoria en el paripé electoral de este pasado fin de semana. Ha celebrado su éxito junto a los 3 candidatos que se presentaban a las elecciones y que se presentaban en teoría contra él. De vuelta a España, hoy se abre la convocatoria para pedir becas para el próximo curso. Son las ayudas que ofrece el Ministerio, para las que el Gobierno ha dispuesto algo más de 2.500 millones, tanto para enseñanza universitaria como no universitaria. La convocatoria estará abierta hasta principios del mes de mayo. Adela Molina. La convocatoria arranca hoy y se podrán pedir las becas hasta el 10 de mayo. La principal novedad es que se rebaja el umbral para que personas con discapacidad soliciten la ayuda del 33% actual al 25%. Educación estima que esto va a beneficiar a 20.000 personas. También se rebajan los requisitos para las víctimas de violencia sexual menores de edad, igualándolas a las de violencia de género. El Gobierno ha subido un 5% los umbrales de renta para compasarlos a la inflación,
Además, para el curso que viene, las ayudas al alquiler no se van a contabilizar como patrimonio. En total, el presupuesto para becas va a superar los 2.300 millones de euros, una cantidad similar a la de este curso porque los presupuestos están congelados. Se espera que cerca de 1 millón de alumnos obtengan la ayuda. Los trabajadores de la banca mantienen convocada una huelga que afectará al servicio en las oficinas en los próximos días. Hoy se reúnen con la patronal para ver si la desconvocan. Jordi Fàbrega. Sindicatos y patronal bancaria intentarán llegar hoy a un acuerdo que permita desconvocar la huelga que los trabajadores tienen prevista para la próxima semana. De momento, las posturas sobre la subida salarial de cara a los próximos años siguen distantes, pero el acuerdo que los sindicatos firmaron la semana pasada con la patronal de las cajas de ahorro da pistas de por dónde puede ultimarse el acuerdo. En ese caso, el punto de consenso fue un aumento salarial de entre el 11 y el 14% en los 3 próximos años, unas cifras que no ha puesto sobre la mesa la Asociación Española de la Banca. Los sindicatos llevan 2 meses de protestas y tienen convocada una huelga de 24 horas la semana que viene para reclamar una subida de sueldo acorde con los beneficios multimillonarios que las entidades obtuvieron el año pasado. Y hoy el precio de la bombona de butano sube por tercera vez consecutiva. Carlos Sevilla. Desde hoy la bombona de butano cuesta 16,67 €, un 4,9% más que ayer. El precio de la bombona se revisa cada 2 meses en función del coste de la materia prima y de su transporte y también del cambio euro-dólar, y esta es la tercera subida consecutiva después de 6 bimestres de bajadas. Recordemos que por las medidas aprobadas contra la crisis energética, hasta el 30 de junio la subida de la bombona de butano está limitada al 5% y su precio no puede superar los 19,55 €. A partir de hoy, como decimos, cuesta 16,67 €. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartimos con Ignacio Escolar, Elena Pisonero y Cristina Monge. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.